en el Espíritu de Dios, entonces Dios ni siquiera necesita que le platiques tus amarguras, tus necesidades y todo lo que tú estás viviendo, porque Él todo lo sabe, pero también todo lo puede y también todo lo tiene y también tiene una respuesta para cada necesidad. Ni siquiera necesito platicarle que me duele aquí o me duele allá, solamente lo adoro y entonces Dios me sana. Hace 8 días, el miércoles llegué, y aquí está mi consuegro. Llegué con un dolor de cabeza, sentía que me iba a explotar la cabeza, ni siquiera me tocó la alabanza. Me dice Pablo, le consigo una pastilla, y ahí está Pablo. Yo le dije, no, ahorita que suba al altar, Dios me va a sanar. Y al final le di testimonio. Ni me acordaba que tenía dolor de cabeza, pero me subí, no en mi espíritu. En mi espíritu me dolía la cabeza, y en mi espíritu, como soy el pastor, pudiera haberle dicho a algún supervisor, predica tú. Pero en el espíritu me dijo, predica y adórame. Y entonces Dios me sanó. Estamos acá, estamos entendiendo el asunto, ¿verdad? Estamos entendiendo que es el Espíritu de Dios. Jesús rompe la tradición, Jesús abre el entendimiento de las personas, y entonces Abba se evitaba porque se creía que era demasiado atrevido, demasiado familiar para ser usada en el caso del Rey del universo. Pero Jesús tenía una intimidad tal con Dios que se sentía claramente cómodo con una expresión como esa. A él no le costaba trabajo decirle Abba, Abba. Aunque esto para los demás resultara chocante y dijera, bueno, ¿por qué? Un fariseo decía, ¿y este por qué le dice papi? ¿Por qué le llama papito? Si es el Dios del universo. Acuérdense que los judíos no podían ni pronunciar su nombre. El nombre de Dios era YHWH, impronunciable. Y llega Jesús y le dice papito. En su mente religiosa, en su asunto cultural, ¡pah!, chocó todo. Y entonces dijeron, eso es no lo que me enseñaron de Dios. Pero Jesús le dijo, esto es lo que Dios espera, esto es lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Hay una experiencia, y con esto voy a terminar. ¿Cuántos saben que cuando un pastor dice eso no es cierto? Ok. Hay una experiencia de Jesús en el Getsemaní que nos ilustra esta profundidad tan intensa de relación con el Padre y ese poder de intercesión de Jesús, pero que estaba sostenida por el Espíritu y no por su espíritu, porque su espíritu estaba abatido por una angustia, cayó en tierra orando, sumido en agonía, sentía la muerte rondándole, sabía lo que iba a pasar. Y entonces cuando él estaba así, de sus labios surgieron estas palabras que vienen a caracterizar ahora la oración de la iglesia. Él dijo, Abba, Padre. Acompáñenme al Marcos capítulo 14, versículo 32 hasta el 36. Dice la palabra: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó ¿a qué? A entristecerse y a angustiarse. Esto quiere decir que Jesús te entiende cuando estás triste y cuando estás angustiado. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. O sea, él entendía lo que venía en la cruz y oró y le dijo: Padre, si puedes, líbrame de esta. Pero después, en el versículo siguiente, decía, ¿cómo decía? Abba, Padre. Tradúzcalo, papito. Póngale el asunto ahora de intimidad, de confianza y de relación. Y entonces Jesús dijo: papito,
sé que tengo que pasar por todo esto, pero tú eres mi papito. Esto es algo muy difícil y muy complicado, pero todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, no se haga mi voluntad, hágase, Señor, la tuya, sino lo que tú. La única manera de poder hacer la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias es en el Espíritu, en su Espíritu. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, Él les mostró que debían dirigirse a Dios, a Yahweh, a Jehová, como Padre nuestro, que estás en los cielos. Cambió el asunto de adoración religiosa con el asunto de una adoración en el Espíritu. Y es evidente durante el Nuevo Testamento que la palabra Abba del arameo es la base del griego pater. Y cada vez que aparece pater refiriéndose a Dios, es extractada del arameo Abba. La oración de Jesús se convirtió en la de sus discípulos. La adoración de Jesús se convirtió en la de sus discípulos cuando ellos aprendieron que el Espíritu Santo hace posible una relación con Abba, con el Padre. Por su propia cuenta usted nunca podrá tener una relación con el Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. El apóstol Pablo en Romanos 8:15 al 16 dijo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay esta mañana? Y por último, para poder usar este término de Padre nuestro, porque también es exclusivo, no cualquier persona es hijo de Dios, aunque sinceramente le digan Padre, sinceramente no puede ser hijo de Dios a menos que tenga al Espíritu que clama Abba. Aunque su voz diga Padre mío, en el cielo no es escuchada a menos que sea inspirada por el Espíritu, que la voz del Espíritu llega al Espíritu, a la mente de Dios, y es el Espíritu el que intercede por usted y por mí. De ahí la urgencia entonces de ganar almas para Cristo, porque aunque sinceramente lo busquen, aunque sinceramente le digan Padre, si no es el Espíritu de Dios, Dios, dice San Juan, que no escucha a los pecadores. Vino por los pecadores, pero no los escucha. Dios escucha al Espíritu, y el Espíritu fue dado a la iglesia. Si la iglesia no lo hace, si la iglesia no adora en espíritu y en verdad, entonces no hay nadie en esta tierra, por más religiones, por más iglesias y por más lugares que se levanten de adoración, si no es en espíritu, a Dios no le llega nada. Solo es paja, solo es cartón. Pero Dios quiere una adoración en espíritu y en verdad. Dice Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no es esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Usted y yo entonces somos hijos de Dios si tiene al Espíritu Santo. Hay lugares, hay sectas donde dicen que el Espíritu Santo no es una persona y no es Dios. Esa es una blasfemia,
es el pecado imperdonable en contra del Espíritu Santo. Para usted y para mí, el Espíritu Santo es Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén? Como conclusión, entonces, solo los nacidos en el Espíritu son capaces de adorar a Dios del modo que Él desea ser adorado. Usted y yo necesitamos, como le dijo Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, para que entonces la adoración que Dios espera sea la adoración que nosotros le demos. El Espíritu produce nuestra filiación, nuestra relación de padres a hijos, de hijos y padre con Dios, y entonces nos lleva a una nueva forma de relación, una nueva dinámica con el Señor, y entonces podemos decir con todas las de la ley, legalmente, porque el Espíritu Santo ha venido a nosotros, podemos decir: Él es mi Padre, Dios es mi Padre, soy un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay esta mañana? Cuando una persona entonces tiene vida, el testimonio de Dios internamente hace que la expresión externa sea la evidencia de que el Espíritu ha venido a su vida. Entonces, analice. Si no es capaz de expresarle a Dios nada, si no es capaz de tener un corazón agradecido, si no es capaz de hacer actos tan simples como levantar sus manos o aplaudirle o decirle gracias, el asunto tiene que ver con su espíritu. Significa que su espíritu necesita al Espíritu de Dios, porque cuando viene el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu hace que podamos adorar en espíritu y en verdad. Con Abba se abre una nueva época, una nueva dimensión en la historia de la adoración, de la oración, de la relación con Jesús. Quiero concluir con esta versión de la Biblia, de estos versículos del 4, no lo lea, a lo mejor lo ponemos ahí, pero es otra versión. Escuche literalmente esta traducción. Dice: mujer, le dijo Jesús, se acerca el día en que ya no han de preocuparnos si hemos de adorar al Padre acá o en Jerusalén. Lo que importa no es el lugar donde se adore, sino la forma espiritual y verdadera en que adoramos con la ayuda del Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu y necesitamos que nos ayude a adorar como debemos. Ese es el tipo de adoración que el Padre quiere de nosotros. ¿Claro? ¿Quedó claro? Si quedó claro, entonces dele gracias a Dios y dígale: Señor, gracias por darme revelación, porque entonces no es ni cómo me sienta ni por mis sentimientos. Cierre sus ojos ahí en su lugar y comience a darle gracias a Dios. No tiene que ver con mi vida, no tiene que ver cómo me está yendo, no tiene que ver cómo estoy viviendo. Tiene que ver con tu espíritu. Es tu espíritu. Dame tu espíritu, báñame con tu espíritu, inúndame con tu espíritu, lléname con tu espíritu. Si siente una vida seca, lejos de Dios, sin Cristo, si antes caminaba con Él y ahora ya no quiere, pídale al Espíritu de Dios que lo bendiga, que lo unja, que lo llene. Haga a un lado sus propios pensamientos, haga a un lado sus propias decisiones y deje que el Padre, que Abba, venga a su vida. Confíe una vez más en Él. Confíe una vez más en Él y dígale: papito, Padre mío, aquí estoy. Tú conoces lo más íntimo de mi corazón, de mi mente, y también sabes, Dios, que he vivido esto y aquello, y que tal vez te he fallado, y que tal vez he hecho cosas que no te agradan, pero tú estás aquí, Señor. Aún no te vas.